Jóvenes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya dependiendo de a qué horas abran el video que en este momento le voy a hacer llegar a sus jefes de grupo. Me han estado hablando algunos de sus compañeros y me hacen algunas preguntas, a ver si con este video podemos contestar esas preguntas. En este momento estoy en la página 53 de su folleto. Sí, voy a empezar con la teoría, porque si no, no me van a entender otras tantas cosas. En la página 53 tenemos las funciones trigonométricas. Iniciamos a ver el tema de trigonometría. Definición y división de la trigonometría. La palabra trigonometría proviene de los vocablos griegos trigón, que significa triángulos, y metría, que significa medida. Entonces, como una probable definición, palabras más, palabras menos, tendríamos que la trigonometría es la parte de la geometría que estudia las relaciones existentes entre las longitudes de los lados y las medidas de los ángulos de los triángulos. Es decir, anteriormente vimos el triángulo rectángulo. ¿Con qué lo trabajamos? Con el teorema de Pitágoras. ¿Qué utiliza el teorema de Pitágoras? Exclusivamente sus lados. Ahora, en trigonometría, en el triángulo rectángulo, hace la relación entre los lados de ese triángulo rectángulo y sus ángulos agudos interiores. La trigonometría, para su estudio se divide en dos partes, en la trigonometría plana y la trigonometría esférica. Vamos nosotros a utilizar la trigonometría plana. Dice que también es llamada trigonometría rectilínea. Se encarga del estudio de los triángulos rectilíneos, esto es, triángulos trazados en un plano. Por lo tanto, estamos hablando de dos dimensiones. Me paso a la página 54. Ahí tienen una grafiquita, aquí no se alcanza a ver, aquí donde tengo el cursor. Ahí se suponía que iba a estar aquí esta flechita, ¿verdad? Simbolizando que es un ángulo. Nada más como repaso. Tenemos un lado inicial y un lado terminal. Por lo tanto, estas dos rectas forman un ángulo. Si lo medimos en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, vamos a tener un ángulo positivo. Va del lado inicial al lado terminal. Este puntito lo vamos a ver un poquitito más adelante. A lo que nos interesa en este instante, razones trigonométricas. Ahí disculpen que tengo el teléfono en la mano y viendo la computadora. Razones trigonométricas. ¿Cuál es la definición de esas razones trigonométricas? De qué es lo que nos interesa. Las razones trigonométricas son relaciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo y los lados que forman ese triángulo rectángulo, que vienen siendo la hipotenusa y dos catetos, que se denominan opuesto y adyacente, y aquí ya viene otras dos palabritas, cateto opuesto y cateto adyacente. Cuando vimos el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos, si lo recuerdan. Y nada más nos dice la suma del cuadrado de los dos catetos. Ahora esos catetos van a tener nombres especiales y aquí es donde viene la clave para entender la trigonometría, para entender lo que vienen siendo las razones, que también se puede llamar funciones trigonométricas. Y de una vez aprovechando, ¿por qué razones trigonométricas? ¿Qué viene siendo una razón en cuestión de matemáticas? ¿Qué significa la palabra razón? La palabra razón significa que es una división. Por lo tanto, los lados los voy a estar dividiendo. Y para hacer esa división, entonces, se le ponen nombres a esos catetos, opuesto y adyacente. Dice,
según la posición que tengan con respecto al ángulo que se considere. Y luego tienen ustedes una gráfica. Aquí, en esta primera gráfica, les estoy mostrando el cursor. Tienen lo siguiente. Aquí le estoy llamando el ángulo alfa. Aquí, perdón, donde está el ángulo, el vértice A, que también pudo haber sido con el mismo nombre. Bueno, vamos a llamarle alfa. Tenemos dos catetos. ¿Cuáles son los catetos? Los que forman el ángulo de 90 grados, aquí donde tienen el cursor. La hipotenusa siempre va a estar enfrente. Es el opuesto al ángulo de 90 grados. Obsérvenlo, por favor. Aquí tenemos la hipotenusa, que en matemáticas 2 se maneja como C. Sí, aquí no importa, no hubiese importado. Vamos a dejarlo así. Pudo haber sido A, o pudo haber sido B, o pudo haber sido cualquier otra letra. Pero bueno, para trabajar, para tratar de entenderle. Tenemos el ángulo de 90 grados. Opuesto a él, tenemos la hipotenusa. Entonces, el lado opuesto al ángulo alfa, se lo señalo, está en verde. Aquí tenemos el cateto opuesto. Este segmento es el cateto opuesto, que está simbolizado con A minúscula. El cateto adyacente es el que se encuentra en un lado. Y si ustedes observan, tenemos dos lados adyacentes, pero uno de ellos es la hipotenusa. Entonces el otro, en este caso B, le vamos a llamar el cateto adyacente. Entonces, para el ángulo alfa, el cateto opuesto está enfrente. El cateto adyacente está en un lado. Los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Estos dos ángulos, tanto alfa como el vértice B, en esta posición, que en la siguiente gráfica sería el ángulo beta. Yo quise separárselos. Aquí pudo haber estado el ángulo beta. Bueno, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Si nos pasamos a la siguiente gráfica, vemos el mismo triángulo rectángulo, puesto que aquí me está diciendo que es de 90 grados. Beta, observen ahora dónde tiene su cateto opuesto. Está enfrente. ¿Dónde está el cateto adyacente? Se encuentra en un lado. Entonces, si este ángulo beta lo trasladamos a esta otra gráfica, tendríamos que el cateto opuesto a beta sería B, miren, que es el adyacente a alfa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque dependiendo del ángulo que estén manejando, son los catetos opuestos y adyacentes. Otra parte importante, dice, las razones trigonométricas se definen para ángulos agudos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Si ustedes recuerdan, son dos ángulos que sumados me dan 90 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa más el ángulo beta me van a sumar 90 grados. Dice, como en el... Ay, perdonen la movida. Como en el caso de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Si designamos como A, B y C los lados de un triángulo, como se muestra en la figura que en este momento les voy a mostrar, las razones trigonométricas se definen como se indica en la tabla número 1. Vamos a ver. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo alfa. Tenemos los dos catetos y su hipotenusa. ¿Cómo se definen las razones trigonométricas? Y les repito, también se les puede llamar funciones trigonométricas. Tenemos como primer columna la razón trigonométrica con su nombre completo, cómo se abrevia y cómo se define. Voy con la función seno. Se llama o se nombra seno de A. ¿Cómo se abrevia? En este caso, bueno, A o alfa.
Seno de alfa, ¿cómo se abrevia? Sen de alfa. ¿Cómo se define? El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y aquí me dan otro valor, A sobre C, que sería en esta posición, aquí en el cursor. Cateto opuesto A, hipotenusa C. Me regreso. El cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso sería A sobre C. Estas funciones trigonométricas, jóvenes, van a tener que grabárselas al revés y al derecho. No hay otra forma, esto es memorizado. Y algo muy importante, necesitan identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa. La función coseno, ¿cómo se define? Como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Observen el seno y el coseno. El seno es cateto opuesto como numerador, el denominador es la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Observen que aquí nos marcan B sobre C. Si me regreso, la función coseno sería cateto adyacente B sobre hipotenusa, que es C. Seguimos. La tangente de alfa se simboliza como tan de alfa. ¿Cómo se define? Como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y vean que el numerador de alfa es el numerador de la tangente, miren. El numerador del coseno es el denominador de la tangente. ¿Sí? Estas tres, estando en el salón, era lo que les iba a explicar porque aquí no viene. Seno, coseno y tangente se denominan funciones trigonométricas fundamentales. No se les olvide. Y tenemos otras tres funciones trigonométricas, llamadas cotangente, secante y cosecante. Estas tres funciones trigonométricas son auxiliares. Estas no existen en la calculadora. Nada más me ayudan por si acaso en algún momento determinado no tengo la forma y la manera de encontrar el seno o el coseno o la tangente. De todos modos, les leo la definición. La cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y observen lo siguiente. Vean la tangente y vean la cotangente. La tangente es inversa de la cotangente, miren. Y la cotangente es inversa de la tangente, porque observen que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente es al revés, cateto adyacente entre cateto opuesto. Ay, perdón. Luego tenemos la secante. La secante se define como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y vean la función coseno. Por lo tanto, el coseno y la secante son inversos. Vean la cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Vean la función seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, como decía ahorita, el seno, el coseno y la tangente se le denomina funciones trigonométricas fundamentales. A lo que viene siendo la cotangente, la secante y la cosecante se les denomina funciones trigonométricas inversas o recíprocas. ¿Por qué la palabra? Porque son recíprocas de las funciones trigonométricas fundamentales. Entonces, el seno y la cosecante son inversos, miren. El coseno y la secante son inversos. La tangente y la cotangente son inversos. Sí, les vuelvo a repetir. La cotangente, la secante y la cosecante no las van a encontrar ustedes en su calculadora. Se las voy a mostrar. Aquí tienen una calculadora científica que les dé el sol. Aquí alcanzan a ver ustedes la función seno, coseno y tangente. Y ahorita, aprovechando esta toma, vean ustedes que arriba de la función seno dice seno a la menos 1, coseno a la menos 1 arriba del coseno y arriba de la tangente, tangente a la menos 1. Ahorita vamos a ver cómo funcionan. Pero en ninguna otra parte ven ustedes otra función.
que puedan ustedes decir que dónde está la cotangente, dónde está la secante, dónde está la cosecante. Son exclusivamente auxiliares. Nos regresamos. Estas funciones, jóvenes, las 6, sobre todo las fundamentales, seno, coseno y tangente, se las tienen que grabar de memoria, por favor. De memoria, estas son de memoria. Continuamos. Dice, de acuerdo con las definiciones de las funciones trigonométricas y tomando como ejemplo los valores encontrados para el ángulo, encontrar los valores faltantes de las razones trigonométricas del ángulo beta de la figura. Y vean ustedes el ángulo beta. Aquí la encontramos, ahí está el cursor. ¿Cómo se define la función seno? Que es, bueno, voy a agarrar otra. La función cotangente. La función cotangente de beta. Aquí nos la están pidiendo. Ustedes, por favor, van a encontrar el seno, la tangente y la secante. Voy con la cotangente. ¿Cómo se define la cotangente? La cotangente se define como el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente a beta es A, el cateto opuesto es B. Entonces, aquí ustedes tendrían que anotarle A sobre B. Eso es lo que tendrían que hacer en este pequeño ejercicio. Esto es para que ustedes logren entender estas definiciones. Nos vamos con las razones trigonométricas recíprocas, también muy importante. Y ahorita decíamos que el seno y la cosecante son recíprocos. El coseno y la secante son recíprocos. La tangente y la cotangente son recíprocos. Vamos a ver a qué se refiere con la palabra recíproco. Dos cantidades, dice, son recíprocas cuando su producto es igual a la unidad. Así, A es recíproca de B si multiplicamos A por B y nos dé 1. Con otros números. El recíproco de 4/7 es 7/4. Entonces el recíproco significa que el numerador pasa a ser denominador y el denominador de una pasa a ser numerador de otra. ¿Por qué razón? Observen la multiplicación. 4/7 multiplicados por 7/4 nos daría 1. ¿Por qué? Porque 7 por 4 me daría 28 y 4 por 7 me daría 28. Ahí tendríamos 28 entre 28, que nos daría 1. Otro ejemplo, el recíproco de 2 es un medio. ¿Por qué? Porque tendríamos 2 entre 1. Una cantidad entera siempre está dividida entre 1, por lo tanto me da la misma cantidad. Si hacemos la multiplicación nos quedaría 2 entre 1 por un medio. ¿Cómo se efectúa la multiplicación? El numerador por numerador y denominador por denominador. Nos quedaría 2 por 1, 2 entre 1 por 2, 2 y 2 entre 2 me da 1. De la misma manera, dos razones trigonométricas son recíprocas cuando su producto es igual a 1. Analizando las razones trigonométricas del ángulo alfa de la siguiente figura, ¿qué parejas dan como producto la unidad? Entonces tendríamos que... Estamos en la página 55, jóvenes. El seno de alfa, aquí tenemos la figura, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, A sobre C. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, B sobre C. La tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, A sobre B. La cosecante, me voy al lado derecho, La cosecante de alfa es igual a hipotenusa entre cateto opuesto, que viene siendo el recíproco o el inverso del seno de alfa. La secante es recíproco o inverso del coseno, porque la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y aquí, abajito, una disculpa, no es cosecante, ahí es cotangente. En esta parte, aquí donde tengo el cursor, es cotangente para que por favor lo corrijan. ¿Cómo se define?
como cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces dice, si multiplicamos el seno de alfa por la cosecante de alfa nos daría 1. ¿Por qué razón? Porque A entre C por C entre A, me regreso y observen los dos valores. Si multiplicamos el seno y la cosecante, tendríamos A sobre C por C sobre A. A por C me daría AC y C por A me daría AC. AC entre AC es igual a 1. Cualquier cantidad dividida entre ella misma nos da la unidad. Lo mismo va a ocurrir con el coseno y la secante, miren. Y lo mismo va a ocurrir con la tangente y la cotangente. Nos va a dar 1. ¿Qué pasa si despejamos estas razones, ya sea la cosecante, la secante y la cotangente del ángulo? Y aquí aparece una palabrita de las identidades anteriores. Es decir, de aquí, jóvenes, de estas tres, se desprenden 6 identidades fundamentales. ¿Qué es una identidad? Una identidad es una igualdad. ¿Sí? 2 más 1 es igual a 3. Ahí tenemos una identidad aritmética. 2 más 1 es igual a 3. Ocurre lo mismo en trigonometría con las funciones trigonométricas. A eso se refiere con la palabra identidad. Vamos a ver, vamos a despejar el coseno de alfa. Si nos vamos acá arriba, se los muestro, seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. El seno y la cosecante están multiplicando. Si el seno está multiplicando, lo paso a dividir. Me quedaría que la cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa. Y observen que seguimos trabajando el ángulo alfa. Ahí hago el comentario enseguida. Déjenme subo. Dice, estas tres identidades trigonométricas permiten calcular los valores de las razones cosecante, secante y cotangente de un ángulo, ya que, como se observa, estas no se encuentran registradas en las tablas de matemáticas de uso común o programadas en las calculadoras. Ya les mostré que nada más la calculadora tiene seno, coseno y tangente. Además, sirven para resolver otros problemas de identidades trigonométricas. Estas identidades trigonométricas, jóvenes, las vamos a ver como último tema. Con el favor de Dios, esperemos que ya estemos en la escuela. Como se observa, las razones recíprocas tienen que corresponder al mismo ángulo. Luego, cada razón tiene su recíproco. Entonces, por ejemplo, si de esta parte despejamos el seno, ¿cómo nos quedaría? La cosecante es igual a 1 sobre cosecante. Si despejamos la cosecante, ¿cómo nos quedaría? 1 sobre seno de alfa. Y así para cada una de ellas. Despejo el coseno, me está estorbando la cosecante, está multiplicando, pasa a dividir. El coseno es igual a 1 sobre la secante. Ya voy a quitar el ángulo. Si voy a despejar la secante, ¿cómo nos quedaría? 1 sobre coseno, porque el coseno está multiplicando, pasa a dividir. Resumido. Aquí tenemos ya resumidas las 6 identidades trigonométricas fundamentales. El seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa. La cosecante es igual a 1 sobre seno de alfa, acá a la derecha. El coseno es igual a 1 sobre secante. La secante es igual a 1 sobre coseno. La tangente es igual a 1 sobre cotangente. Y la cotangente es igual a 1 sobre tangente. ¿Para qué nos sirven estas funciones o identidades trigonométricas recíprocas? Observen el ejemplo. ¿Cuál es el valor de la secante de 75 grados? Entonces, si no tuviera esta identidad trigonométrica, va a ser muy difícil que nosotros encontremos este valor de la secante. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tabla y no está programado en las calculadoras. Pero observen, la secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa. Entonces, si alfa vale 75 grados, tendríamos que la secante de 75 grados es igual a 1 sobre el coseno de 75 grados. Y la función coseno sí la tenemos en la calculadora. Ustedes ahorita, más al ratito,
saquen el coseno de 75, les va a dar con 4 dígitos porque les va a dar más, nada más tomemos 4 dígitos, 1 sobre 0.2588 y 1 sobre esa cantidad me daría 3.86 y ya como resultado lo estamos dejando con dos dígitos. ¿De acuerdo, jóvenes? Otro ejemplo, ¿cuál es el valor de la cosecante de alfa si sabemos que el seno de alfa es igual a 1/2? Entonces, observemos la respuesta. La cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa, utilizando la sexta identidad trigonométrica. Entonces, como la cosecante de alfa es igual a 1 entre 1/2, que vale el seno de alfa, efectuamos esa división y nos daría 2. Extremos por extremos, medios por medios. 2 por 1 me da 2, entre 1 por 1 me da 1. 2 entre 1 me daría 2. Por lo tanto, la cosecante de alfa es igual a 2. Observen para qué nos sirve. Son auxiliares. Nos vamos con las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Ok. ¿Qué es un ángulo complementario? ¿Qué son los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son dos ángulos que sumados me dan 90 grados. Sí, jóvenes. Entonces, los ángulos agudos internos, sí, aquí se los muestro. Tanto, perdón por la tembladera, alfa como beta son ángulos agudos. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, si ustedes lo recuerdan, nos da 180 grados. Entonces, si ya tengo en C, en el vértice C, 90 grados, me están faltando 90 grados. Entonces, son dos ángulos complementarios. Hay que tener mucho cuidado con eso, jóvenes, ¿eh? Entonces, con este triángulo, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es A y la hipotenusa es C. El seno de beta, voy a estar viendo la función seno y luego la coseno, etc. El seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es B y la hipotenusa es C. Vean el coseno de alfa, B sobre C. Me está llegando un mensaje, perdón. B sobre C. Vean el coseno de beta, A sobre C. La tangente, A sobre B. La tangente de beta, B sobre A. La cotangente, B sobre A. La cotangente de beta, A sobre B. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas flechitas? Observen que el seno de alfa, que es A sobre C, es lo mismo que el coseno de beta, A sobre C, miren. ¿Lo observan? Vean el coseno de beta, es igual al el coseno de alfa, es igual al seno de beta. Vean la tangente de alfa, es igual a la cotangente de beta. La cotangente de alfa es igual a la tangente de beta, miren. La secante de alfa es igual a la cosecante de beta. Y la cosecante de alfa es igual a la secante de beta, miren. Sí, dice, ahorita lo van a ver, ahorita se los muestro, que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. El coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. La tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complemento. Son cosas muy importantes, jóvenes. Aquí las tienen, miren. Luego podemos afirmar que el seno de alfa es igual al coseno de beta, la tangente es igual a la cotangente, miren, la secante es igual a la cosecante. ¿Por qué razón? Porque el seno de alfa es igual al coseno que multiplica a 90 grados, puesto que son complementarios, menos el ángulo, menos su mismo ángulo. Sí, les voy a recomendar de todas formas, jóvenes, que sigan ustedes, que lean otra vez esto, ¿sí? Ahorita, tal vez, para que no sea tan cargado, no sé cómo pudiese funcionar
y si estoy bien en las palabras que le estoy diciendo. Ya llevamos prácticamente 30 minutos. Espero que sí logren soportar en sus teléfonos. Se concluye que los valores de las razones seno, tangente y secante de un ángulo agudo son los mismos que los valores de las razones coseno, cotangente y cosecante de su ángulo complementario. Antes de que se me olvide, no es para que esto se lo graben, jóvenes. Si logran entenderlo, ya no van a tener ningún problema. ¿En qué forma lo puedo entender? Que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. ¿Y qué necesito entender? ¿Qué son los ángulos complementarios? Dos ángulos que sumados me dan 90 grados. Continuamos. Así, a las razones coseno, cotangente y cosecante se les denomina razones complementarias o cofunciones. Y luego nos da un ejemplo. Aquí les recomendaría yo que en este ejemplo háganlo con puros grados. Sí, para empezar con puros grados. Miren, por ejemplo, el coseno de 32 grados 10 minutos es igual a 0.8465. ¿Cómo obtienen ese valor? En su calculadora debe de estar en la pantalla una D o una DEG. Cuando lo vayan a utilizar, asegúrense que están trabajando con esa D o DEG, ya dependiendo de la calculadora. Porque si aparece una R, la calculadora está entendiendo que están trabajando con radianes. No, aquí estamos trabajando con grados. Ok, el coseno de 32 grados 10 minutos es igual a 0.8465. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Única y exclusivamente, en su calculadora ponen coseno o seno o tangente, en la función que en este caso es coseno, le ponen coseno de 32 grados y les va a dar algo muy cercano a 0.8465. Si hacen la conversión de los 10 minutos, acuérdense que con eso empezamos el curso. Convierta los 32 grados 10 minutos nada más en grados. Perdón, voy a agarrar la calculadora para mostrárselos. Aquí está, a ver si logran verlo en la pantalla. Ay, perdón. Pues es que estoy haciendo pininos con esto, jóvenes. Espérenme tantito. Aquí tienen ustedes, a ver si alcanzan a ver, la D en su pantalla, miren. Ok. Tenemos que son 32 grados. Le anotamos que es el coseno, presionamos la tecla de cos y aparece en su pantalla, miren, 32 grados, así lo voy a dejar, igual, y miren el valor que nos dio, 0.8480. Si hacen la conversión, les va a aumentar tantito. Me regreso. Miren, 0.8465. Perdón, disminuye. Ok. ¿Qué otro ángulo tiene una razón trigonométrica con este mismo valor? Ok. Aplicamos estas formulitas, miren. Y decimos, sabemos que el coseno de 90 grados menos alfa es igual al seno de alfa. Entonces encontramos el valor de alfa. Despejamos alfa. Dice 90 menos alfa es igual a 32 grados 10 minutos. Si despejamos alfa, vean ustedes que el 90 está sumando, pasa a restar. Ojo, aquí ya hice la multiplicación por espacio y tiempo de todo por un signo negativo. Fíjense, les quedaría alfa es igual a 32 grados 10 minutos menos 90. Pero aquí tendríamos, déjenme pongo el cursor, aquí al momento de despejar, jóvenes, aquí observen el signo negativo, ¿sí? Entonces, si está positivo, nos pasaría negativo,
tendríamos menos alfa es igual a 32 grados menos 90. Si quitamos los signos negativos, nos tendríamos que, multiplicando todo por menos alfa por menos me quedaría alfa positivo. ¿Sí? El 90 que estaba negativo me queda positivo y el 32 que estaba positivo me queda negativo. Ya acomodados los términos, tendríamos 90 menos 32. ¿Qué tendríamos? Alfa es igual a 57 grados 50 minutos de hacer esta resta, jóvenes. Esta resta. Aquí son puros grados. Ay, Diosito. Perdón, jóvenes, perdón. Ahí, si seguimos con esta mal que tenemos ahorita, voy a ver la forma y la manera de hacer esto más simple para ustedes. 90 grados lo tuve que convertir en grados y minutos. ¿A qué equivale 90 grados en grados y minutos? 89 grados, 60 minutos. Por eso les da 57 grados, 50 minutos, para que lo hagan por favor. Se puede comprobar entonces que el seno de 57 grados, 50 minutos es igual al coseno de 32 grados, 10 minutos, porque les da exactamente lo mismo. Sí. Ya aquí se trataba de que en el pizarrón hacerlo nosotros en otra forma, ¿verdad, jóvenes? Es decir, con números enteros. Sí, jóvenes. Ok. Ejercicio número 13. Este ejercicio, jóvenes, les voy a pedir de favor que me lo hagan llegar con su puño y letra. No importa que todo esto, jóvenes, lo tengan que transcribir otra vez. Sí, no quiero copias, por favor. En los ejercicios 11 y 12 que les encargué, hubo muchas copias. Sí, les encargo, por favor, que lo hagan ustedes con su puño y letra. Olvídense de una calificación. Háganlo porque esto ya no se lo van a quitar ustedes de encima. Aquí tienen el ejercicio número 13. Sí, ok. Ustedes lo van a hacer porque en este momento yo voy a pasar a unos ejercicios, ¿sí?, que les voy a mostrar en este instante y resumiendo lo que acabamos de hacer. Yo creo que esto se los mando en este instante, jóvenes, para interrumpir y luego voy a continuar en forma inmediata. Les voy a mandar 2 videos. No, porque no sé si logre soportar o no sé cómo funcione esto. Lo corto y luego empiezo a grabar.